cómo el comportamiento organizacional, comportamiento individual y comportamiento grupal son clave para que una empresa tenga un clima laboral adecuado que le permita alcanzar sus objetivos empresariales. Para poder responder adecuadamente a esta cuestión, tenemos que dar un análisis a cada uno de los factores involucrados, ya que tener un clima laboral adecuado es fundamental para la buena función de cualquier organización y es importante saber cómo llegar a ello y preservarlo para la obtención de metas. Para empezar, hay que señalar que toda persona posee características que la diferencian de las demás, las cuales se adquieren a lo largo de la vida, con la familia, grupos sociales, la escuela y en diferentes ámbitos en los que se desenvuelven. Ese es el comportamiento humano. Las organizaciones son sistemas sociales que producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los clientes y cumplir sus objetivos, y estos, al ser sistemas sociales, se componen en seres humanos, siendo totalmente necesarios para ellos. Ninguna persona en la misma situación reacciona de la misma forma, de ahí la importancia de estudiar y comprender el por qué se dan ciertas reacciones en los colaboradores de una empresa y saber cómo canalizar esta información hacia una mayor eficiencia de la organización. El comportamiento organizacional es de naturaleza interdisciplinaria y está ligado a distintas áreas de estudio como las ciencias políticas, antropología, psicología, sociología, mercadotecnia, y posee y acepta conocimientos de teoría, investigación, modelos y estructuras conceptuales y se enfoca en las contingencias y eventualidades. Una parte importante para entender el comportamiento organizacional es su cultura organizacional. Las organizaciones se caracterizan por tener culturas cooperativas que influyen en el comportamiento de los individuos. Estas comprenden valores, códigos de conducta, normas, reglas establecidas, políticas de trabajo, actitudes, relaciones afectivas, expresiones psicológicas y sociológicas del personal y la filosofía que defiende la organización, así como el clima laboral que desea transmitir a la misma. Existen varios tipos de cultura organizacional, dependiendo de cómo se comportan, si son conservadoras o adaptables y el tipo de industria a la que pertenecen. El sistema se basa en una filosofía organizacional, la cual alimenta las premisas de valor como metas, la misión y visión específicas de la organización, construyendo con ello la cultura organizacional responsable de las políticas, estructuras y procedimientos formales dentro del ambiente laboral. Los administrativos deben considerar e integrar a sus miembros para crear normas positivas para un trabajo en equipo eficaz. Especificando qué es el comportamiento organizacional y cómo éste ayuda a dar base estructural a la cultura organizacional que se desea emplear para sus miembros, se tiene ahora que especificar cómo el comportamiento individual afecta a los resultados de la organización. Definición: es la forma en la que se percibe un individuo a sí mismo y cómo percibe el mundo que lo rodea, así como su forma de evaluar responsabilidades y consecuencias de sus actos. Es necesario saber cuáles aspectos afectan a la conducta de los individuos dentro de la organización para garantizar el cumplimiento de los objetivos, entender sus características como su personalidad, creencias, valores y actitudes para saber cómo aprende y sus motivaciones. Se analizan los comportamientos del individuo dentro y fuera del ámbito organizacional, tales como características biológicas, características que se obtienen por medio del expediente, factores determinantes para la eficiencia en el trabajo, tales como la edad, género, antigüedad, estado civil, número de dependientes. Habilidades referentes a la capacidad individual de efectuar las tareas de un puesto. Estas se dividen en habilidades intelectuales y físicas. Actitudes. Las actitudes negativas pueden provocar dificultades futuras a la empresa, como huelgas, bajo desempeño, etc. Y las actitudes positivas brindan satisfacción en el trabajo a los empleados y aumentan su productividad. Valores. Conductas específicas deseables desde el punto de vista del individuo y la sociedad. Pueden clasificarse dependiendo de la afinidad que tengan con esos valores, siendo valores teóricos, económicos, estéticos, sociales, políticos y religiosos. Emociones. Son sentimientos intensos dirigidos hacia un alguien o un algo en un momento específico. Son fugaces y acompañados de diversas expresiones faciales, fundamentales para el pensamiento crítico porque ayudan a resolver problemas independientemente de su fin. Personalidad.
Este se integra de factores hereditarios y ambientales controlados por las situaciones, siendo uno de los apartados de comportamiento individual más complejos de abordar para las empresas. Otro factor importante que hay que entender es el hecho de que si dos personas ven un mismo objeto, persona o situación, estos pueden tener diferentes percepciones e interpretaciones del mismo asunto. El comportamiento de la persona se basa en su percepción de la realidad, no en la propia realidad, teniendo distintos factores como los del receptor, el objeto y la situación. Este es cualquier cambio en el comportamiento permanente que ocurre como resultado de la experiencia. Aparte del cambio de acciones, hay un cambio de conducta. La tarea de los directivos es guiar el aprendizaje de los individuos mediante diversas teorías de aprendizaje adecuadas a la situación, como el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje social, apoyando a los procesos de atención, retención, reproducción y reforzamiento. Mientras que para los administrativos los objetivos de trabajo son un fin, para los empleados el trabajo solo es un medio. Por ello los administradores tienen que esforzarse para identificar las necesidades de los empleados y coordinar esfuerzos hacia un beneficio mutuo. Esta motivación se relaciona con posibles ajustes a la estructura del trabajo, en distintas dimensiones importantes como variedad de aptitudes, identidad y significancia de la tarea, autonomía y retroalimentación. Hay tres formas principales de rediseño de los trabajos, como la rotación, diversificación y enriquecimiento del puesto. También hay otras formas alternativas de motivación como horarios flexibles, puestos compartidos y teletrabajo. Una vez determinado qué es el comportamiento individual y la importancia de saber cómo mantener motivado al personal, podemos empezar a analizar la última parte del comportamiento organizacional, que es el comportamiento grupal. Definición: un grupo está compuesto por dos o más personas interdependientes y que se unen e interactúan para alcanzar determinados objetivos en común. Los grupos tienen una estructura que controla el comportamiento de sus miembros. Estos pueden ser formales, como conjuntos de trabajo que crea la organización, o informales, como resultado de las relaciones interpersonales como amistades y intereses en común. Sus principales variables son el liderazgo formal, como un líder señalado formalmente por la organización y que desempeña una función de mando en el grupo. La función: actividades que se requiere cumplir de una persona en un puesto determinado dentro de la organización. El desempeño en el papel es la identidad, percepción y expectativa de la función, así como el conflicto de funciones. Las normas son pautas de comportamiento que se aceptan y definen para cada situación para reducir conflictos y facilitar la supervivencia del grupo. El estatus es la posición social que las personas atribuyen al grupo y a sus miembros. El tamaño influye en el comportamiento del grupo. Los grupos pequeños realizan mejor las tareas y los grupos grandes resuelven mejor los conflictos. La composición: la reunión de diversas habilidades y competencias permite al grupo alcanzar rápido sus objetivos, pero causando más fácilmente el conflicto, provocando la creatividad y la mejora de toma de decisiones. La cohesión: grado en el que se sienten atraídos y cómodos los miembros con otros y más motivados para permanecer en él. Un equipo de trabajo se define como aquellos grupos formales que se constituyen para atender a las actividades de la empresa, integrados por trabajadores para lograr los propósitos y objetivos. Estos tienen requisitos para desarrollar trabajo en equipo como participación de los miembros, líderes suficientemente capacitados que conozcan metas y objetivos, métodos y herramientas necesarias para la buena función del equipo, filosofía de la empresa, valores, culturas, normas y pautas de comportamiento. Una adecuada interacción personal dentro del proceso. Saber escuchar y comunicarse es importante. Solucionar problemas y crisis que puedan ocurrir permitiendo que el grupo pueda producir sinergias, permitiendo que consigan un trabajo en conjunto para lograr una eficiencia mayor en el desempeño. Los miembros deben conocer los objetivos definidos a nivel temporal, cuantitativo y cualitativo. La habilidad más importante de un directivo consiste en la influencia que pueda ejercer sobre otras personas para alcanzar objetivos determinados, considerando las necesidades de los integrantes de la organización.
siendo este un tema complejo y más buscado para las organizaciones. Se debe tomar una postura situacional a la hora de elegir un tipo conveniente de liderazgo. Se toma en cuenta dos dimensiones de la conducta de los gerentes. La primera, la conducta laboral, grado en que un gerente entabla comunicación unilateral, dando indicaciones a sus subordinados de qué se tiene que hacer para cumplir las tareas. Y después la conducta de relación, grado en que un gerente entabla comunicación bilateral para brindar apoyo socioemocional, facilitando a sus subordinados generar comportamientos relacionados con las tareas. Un líder que tenga habilidades de entrenamiento animará a sus colaboradores a trabajar con alto rendimiento, acompañándolo en el proceso. Un equipo tiene implícito el facultamiento en la toma de decisiones, o sea, el delegar autoridad para otorgar poder, libertad e información para la toma de decisiones en el equipo, contando con 4 elementos como poder. El poder para dar importancia a las personas, confiar en ellas, dándoles libertad y autonomía de acción. Motivación. Incentivar a las personas continuamente para reconocer su desempeño y reconocer los resultados. Desarrollo. Proporcionar recursos y facilidades de capacitación y desarrollo profesional para crear y desarrollar nuevos talentos para la organización. Liderazgo. Orientar a las personas, definir objetivos y evaluar su desempeño. Es la capacidad de fijar metas elevadas pero alcanzables con motivación, disposición y capacidad de asumir responsabilidades y la experiencia de un individuo o grupo con relación a tareas específicas y dar esfuerzos para reforzarla. Se relaciona con el liderazgo del equipo, porque dependiendo de la madurez del subordinado, la conducta gerencial del líder cambia de laboral a de relaciones. Si la madurez del subordinado aumenta, la conducta laboral del gerente disminuye y la conducta de relaciones aumenta. Si la madurez es suficientemente elevada, ambas conductas del líder se disminuyen, dando confianza y reduciendo la supervisión del gerente, aumentando la delegación de responsabilidades. El comportamiento político es natural en un grupo organizado. La influencia que ejerce un líder sobre otras personas es gracias al poder y varía dependiendo del nivel jerárquico, ejerciendo el poder por la dependencia de dicha jerarquía, sobre todo cuando se controlan recursos importantes y escasos. Existen 2 tipos de fuentes de poder. El conflicto es una situación en la que 2 o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación de posturas. Es inevitable y puede producir resultados dañinos o generar creatividad para dar solución a estos. Es importante que los administrativos tengan la habilidad para manejar estos conflictos de comportamiento organizacional, para garantizar el éxito de la empresa y preservar un clima laboral adecuado en la organización. Es un proceso en el que 2 o más partes intercambian puntos de vista tratando de llegar a un mutuo acuerdo que resulte satisfactorio para todos, no necesariamente un conflicto. Esta negociación tiene 4 etapas en su implementación. Este es el punto más importante del comportamiento organizacional y el porqué de saber analizar los comportamientos organizacional, individual y grupal para que la organización pueda aspirar a alcanzar sus objetivos empresariales. El conocer a los individuos ayuda a conocer cómo son y de qué forma abordarlos para pedir un mayor desempeño en el trabajo. Sus medios son los fines de la organización y tienen que ser motivados adecuadamente. El propio comportamiento organizacional debe dar las directrices y estructurar valores y filosofía para guiar a todas las jerarquías dentro de la organización por medio de la cultura organizacional. Y por último, se debe saber cómo gestionar a los equipos de trabajo, facultarlos para que desarrollen habilidades no solo para las funciones de su puesto, sino para que se sientan motivados a trabajar en equipo por un bien común. Con ello, la importancia de la negociación y la resolución de conflictos para cumplir y mejorar los objetivos de la organización.